buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio de salud y en todos sus hogares ingresar con temas nuevos, con propuestas nuevas que mejoren obviamente la calidad de vida de cada uno de ustedes. Hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros nuevamente. Ella es nutricionista clínica especializada en desórdenes metabólicos y vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Vamos a hablar de la alimentación y sobre todo de una dieta o de un estilo de vida diferente que propone, por supuesto, hacer una alimentación diferente también, justamente para evitar los desórdenes metabólicos. Y vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, licenciada Silvina Gómez Esgar. Yo estoy encantada siempre de venir porque me encanta, porque este es un espacio donde podemos educar a la gente y podemos tener diferentes tipos de opiniones y vistas con respecto a ciertos temas que se manejan a nivel mundial. Es cierto, y sobre todo hoy día que hay tanta desinformación o hay tanta información que produce desinformación. Totalmente. Entonces, tenemos por un lado gente que apoya lo que vamos a hablar esta noche, que es el ayuno intermitente. Sí. Y otra gente, por ejemplo, que lo demoniza. Entonces hay confusión. Dice la gente, yo empecé a hacer, pero ahora ya no quiero hacer porque tal nutricionista o he visto en tal medio de comunicación que dicen de que no es conveniente que lo realice. Totalmente. ¿Qué hay de verdad y de mito y realidad en relación al ayuno intermitente, Lisa? Como profesionales todo el tiempo tenemos que estar estudiando, ¿verdad? Yo por lo menos en lo que tiene que ver con mi carrera, todo el tiempo nos demanda mucha información, mucha educación, muchos estudios a nivel clínicos, médicos, ¿verdad? Porque uno puede encontrar un montón de cosas en internet, pero no es la realidad tampoco. Nosotros siempre tratamos de buscar cuestiones que sean estudiadas o hechas o marcadas por cosas que están dadas por una institución científica, ¿verdad? Un aval científico. Un aval científico. Siempre nosotros hablamos sobre avales científicos, no podemos hablar sobre preposiciones o cosas que aparecen en el internet porque eso no es ciencia. Lo segundo, siempre hablo de esto y de repente estuvimos hablando de un inicio, uno también tiene que saber con respecto a ser un profesional si tiene marcas detrás de uno mismo. Y esas marcas muchas veces nos evitan o nos prohíben o hasta inclusive influyen sobre la información que tenemos que dar al público. Entonces cuando yo hablo como profesional, yo hablo con todas las leyes. Yo no tengo ninguna marca, no tengo nada que a mí me restrinja como profesional de la salud. Entonces, claro, con toda libertad. Con toda libertad. Uno tiene que trabajar con la realidad y con las verdades, no lo que me paga una marca que claro nos da de comer muchas de esas marcas, pero también uno tiene que tener su criterio científico para hablar sobre ciertas cosas. Exacto. Bueno, ¿qué es el ayuno intermitente y cómo nace? ¿Cómo surge? Porque hay como una revolución con todo esto, en todos los portales, redes sociales, programas también del exterior que abordan temas de salud. ¿Qué es lo que sucedió para que tengamos que cambiar totalmente el estilo de alimentación que teníamos? Bueno, el ayuno intermitente ya es algo de nuestra fisionomía. Nosotros cuando dormimos ayunamos, porque si no tendríamos que despertarnos cada tiempo para poder alimentar al cuerpo para que pueda seguir funcionando. Acordémonos que el cuerpo es como una máquina que funciona todo el tiempo y tiene un montón de procesos, tanto en la época, es decir, en el momento de vigilia como en el momento que uno descansa en líneas generales. Entonces, el ayunar no es algo distinto al que el cuerpo conoce. Entonces, ¿qué pasó con el ayuno intermitente? Se volvió una teoría de que comer menos podía ayudar a que el cuerpo pueda hasta autorregenerarse de una manera distinta, no atiborrarse con comida, porque esto que nosotros hablamos también de comer cada 3 horas como era antes, también está mediado por la industria. Sí. Es cierto. Esto era antes. Exacto. Antes, por ejemplo, supuestamente para acelerar nuestro metabolismo debíamos ingerir alimento cada 2 o 3 horas. Exacto. Y eso también estaba mediado por la industria. Acordémonos que un montón de teorías, inclusive hasta ciertos niveles dentro de los análisis clínicos, han cambiado por cuestiones laboratoriales, por farmacéuticas, que no es la realidad. Entonces uno tiene como profesional que saber un montón de cosas, tiene que hasta inclusive a veces pelearse un poco, porque hay cosas que están impuestas por una cuestión de vender más y no por una cuestión de salud como debería de ser. Qué triste, ¿no? Es como que cada uno juega por su propio interés.
Totalmente. Y el interés aquí solamente es un interés económico y no es un interés que tenga que ver con salud. Entonces yo siempre trato de ser lo más coherente posible. Yo soy una persona que educo mucho a los pacientes, que siempre le enseño, siempre le explico. A veces hago hasta analogías. De repente no existe ningún mamífero adulto en la naturaleza. Nosotros somos mamíferos, que siga haciendo lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces siempre voy poniendo ejemplos para que la coherencia tenga un aval de lo que estamos hablando con respecto a lo que queremos enseñar en consulta. Y está la sabiduría también, ¿no? La sabiduría que tenemos que tener entre lo que nos hace bien, nos hace mal, porque muchas veces sabemos lo que nos hace mal, pero igual consumimos. Porque es como que no tenemos conciencia en ese momento de lo que estamos haciendo. Y también viene mucho el tema de que de repente te dicen, no, porque si cocino con aceite de oliva, ese aceite de oliva se oxida. Y siempre digo, los españoles tendrían que estar todos muertos, porque ellos el único aceite con que fritan y cocinan es el de oliva. Entonces hay ciertas teorías, es decir, ciertas cosas que quedan como ya del pasado, pero se siguen repitiendo. La banana engorda, ¿verdad? Cosas como esas. Obsoletas quedan, ¿no? Súper obsoletas, porque la ciencia, para eso estamos, y por eso estamos estudiando, y todo el tiempo estamos educando, y todo el tiempo estamos reafirmando y contando, hasta que en algún momento esas ideas vayan cambiando. Claro. Bueno, hablamos del ayuno intermitente y podemos contextualizar y decir de qué se trata para que la gente que no conoce pueda saberlo. El ayuno se maneja de esta manera. En ciertas horas del día, que son 24, nosotros hacemos periodos donde no se come. Y tenemos periodos de horas, que son las ventanas donde sí se come. Entonces nosotros hacemos una distribución de esas horas que donde uno debería de comer, y en ese momento vamos incluyendo cierto tipo de alimentos o cierto tipo de comidas. Ahí nosotros no tenemos estamos muy encima de lo que tiene que ver con las calorías, sino con la calidad de los alimentos que se comen, ¿verdad? Siempre hablamos que un ayuno intermitente se rompe con proteínas, ¿verdad? Y romper con proteínas es un desayuno que puede empezar desde las 7 de la mañana como las 10 de la mañana para poder hacer ese corte que hablamos con respecto a las proteínas. Hay que ir individualizando para saber qué tipo de ayuno darle al paciente, qué tipo de patologías tiene ese paciente, en qué momento sería bueno que el paciente ayune, en qué momento sería bueno que el paciente no ayune. Es decir, cada ayuno intermitente en líneas generales tiene sus reglas, eso es real, ¿verdad? Pero también nosotros vamos adaptando según la persona que tenemos enfrente, según el paciente. Según el ritmo de vida que tiene la persona también, ¿no? Hay gente que trabaja de noche, de repente no puede hacer un ayuno de noche, puede hacerlo de día. Sí, vamos nosotros distribuyendo los ayunos, vamos tratando de instalar con respecto a la rutina que tiene ese paciente, pero casi todo lo que tenga que ver con ayuno tiene ciertas reglas, ¿verdad? Ciertas reglas como el romper el ayuno con proteínas. ¿Por qué con proteínas? Porque la proteína no dispara esta hormona que se llama insulina, que es una hormona endorgénica, le digo yo. Es una hormona de mucha energía que normalmente se libera cuando yo como carbohidratos. En general, muchas de las personas engordan no por comer proteína, fibra o grasa, sino por comer en exceso carbohidratos. Y ese exceso de carbohidratos está mediado por esta insulina, que es una hormona que tenemos en el páncreas. Que se dispara. Y muchas veces esa insulina se dispara hasta inclusive por cosas banales como una gaseosa dietética. Vamos a decir, ¿cómo por la gaseosa dietética? El cerebro no es tan evolucionado y puede diferenciar entre el dulzor del edulcorante y el dulzor del azúcar. Entonces, si yo me tomo litros y litros y litros de gaseosas dietéticas, que mucha gente tiene esa costumbre, esa insulina ya se disparó porque el cerebro dijo, es algo dulce, voy a mandar insulina. Cuando llega al sistema, no hay nada para digerir porque la gaseosa no tiene calorías, tiene componentes químicos. Entonces me da un hambre voraz. Yo me doy cuenta que me dispara la insulina si tengo apetito. En general. Y muchas veces pasa esto, yo siempre le explico a los pacientes, comiste un asado con chorizo, con carne, con una ensalada, hasta las 4 o 5 de la tarde te sentís sumamente lleno. Comiste una pasta a las 12 del mediodía, a la 1 hora ya querés buscar helado, alguna cosa dulce. Era como que uno se pone muy ansioso y es por efecto de la insulina. Okay. La insulina disparada con respecto a la cantidad de carbohidratos que como me da hambre. Entonces, si inicio mi día a la mañana, nosotros sacamos los carbohidratos y dejamos proteínas, grasas y fibras que me ayudan a manejar mejor mi hambre durante el día. Ahora, ¿cuántas horas, por ejemplo, sería lo recomendable ayunar? Hablamos de 16-8.
que sería un horario relativamente ni tan ni muy, le digo yo a los pacientes. O sea, 8 ¿verdad? horas comemos y 16 ayunamos. 16. La gente va a decir, Dios mío, 16 horas sin comer, me muero. Se puede. Se puede, si ya Se de esas puede. 16, 8 duermo. Ajá. Claro, ¿Verdad? si lo haces de tarde. Exacto, nosotros vamos distribuyendo a lo largo del día, ¿verdad? Siempre se trata de, por lo menos, algo que yo siempre medio con los pacientes, cenar temprano. Eso es otra cosa también, que hagas ayuno o no hagas ayuno, hay que cenar temprano. Claro. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante cenar temprano? Hay una parte de tu cerebro que se llama parasimpático que baja el switch. Dice, a partir de esta hora yo quiero descansar, necesito descansar. Como que baja todo lo que tiene que ver con su nivel energético. ¿El parasimpático funciona cuando oscurece? Oscurece a partir de el horario último para comer. Yo siempre hablo con los pacientes 19:30 a 20, hasta ahí nomás. Esos son los horarios que podemos. Tarde. Ya es tarde, ¿eh? Sí. Pero en líneas generales los países sumamente desarrollados cenan solo a las 5 de la tarde. 6 también. 6 también. Pero nosotros a qué hora, a las 9, 10 de la noche. Se enoja la gente acá en Paraguay cuando le digo que a las 6 tenemos que... Pero ¿quién va a cenar a las 6? Pero hay un tema también. La gente no entiende que el cuerpo tiene que descansar. Necesita descansar. Si yo me voy con la panza a las 9, 10 de la noche, de recién comer, toda la funcionalidad que mi cuerpo decía, necesito apagarme, necesito descansar, necesito recuperar mi día porque estuvo cansado de funcionar, tiene que funcionar toda la madrugada, toda la noche y todo el tiempo porque yo decidí comer tarde. Entonces ese cerebro nunca descansó. Estás haciendo la digestión. Hacer la digestión mientras dormís. Exacto. No le permitís a tu organismo que pueda regenerarse, que pueda relajarse. Exacto. Que pueda liberar todas esas sustancias que nos hacen tan bien. Y encima tiene que otra vez drenar y limpiar el cuerpo. Nosotros cuando dormimos el cuerpo aprovecha para drenar y limpiar y tratar de bajar todos los niveles, ¿verdad? Entonces a la mañana cuando me levanto siempre pedimos que el paciente tome un vaso de agua para poder orinar y drenar y hacer que la presión arterial hasta inclusive baje con ese vasito de agua que toma en el día, ¿verdad? Así al levantarme tomar un vaso de agua. Eso ayuda muchísimo a la presión sanguínea inclusive. Y yo toda la noche estuve digiriendo. Toda la noche estuve trabajando. El cerebro dice, Dios mío, tengo que hacer todo esto nuevamente a un horario que no corresponde porque mi parasimpático me dice, hey, bajo el switch, necesito descansar. Y yo lo vuelvo a reactivar. Entonces, si yo me levanto muchas veces a la mañana cansado, tengo que entender también cuáles son mis conductas con respecto a la alimentación. No, Hipócrates decía, el alimento será tu medicina, no en vano se decía eso, y tiene mucha razón. Estamos hablando de miles de millones de años con respecto a una teoría que ya era la época de los filósofos, y todavía seguimos insistiendo en este tipo de cosas y todavía seguimos enseñando y tratando de que la gente entienda que tiene que hacer cambios. Nos estamos enfermando. Hay gente que prefiere ayunar de día y no de noche. ¿Es menos efectivo ese ayuno? No, el de las 7 a las 15 horas también se puede hacer un ayuno intermitente en líneas generales que es bastante funcional, y según estudios que se han hecho en la Universidad de Barcelona se ha visto que este ayuno de horarios de 7 a 15 horas ayudan a pacientes obesos a tener una muy buena pérdida de peso también. Ya. ¿Qué es lo que acontece en el organismo después de un ayuno? Lo que pasa cuando yo ayuno, en líneas generales, el cuerpo tiene que seguir trabajando, ¿verdad? El cuerpo necesita seguir trabajando porque tiene que seguir haciendo toda su función. Entonces, como no le estoy alimentando, empieza a sacar de las reservas. Las reservas suelen ser masa muscular y grasa. Entonces, cuando yo ayuno, cuando decido hacer un ayuno intermitente, yo tengo que entender que también tengo que hacer actividad física. Bajar de peso siempre me va a bajar masa muscular. Ahora, vamos a quedarnos ahí con el tema de bajar de peso y el tema de hacer ejercicio, porque mucha gente tiene miedo de ayunar y hacer ejercicio. Uno, eso. Y otro también, ¿quiénes pueden hacer? ¿Todos podemos hacer ayuno? No Vamos a entonces clasificar quiénes pueden y quiénes no. Luego de la pausa, ¿me permitís? Sí. Vamos a un brevísimo corte, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este programa. Vamos a la pausa brevísima y enseguida regresamos.
Regresamos hoy hablando en Foro Médico de ayuno intermitente. Nos acompaña la licenciada, la licenciada. Sí. Yo te puse doctora, iba a decir doctora, licenciada, pero ya sos casi doctora vos, ¿eh? Ya. Licenciada Silvina Gómez Sgarbi, nutricionista clínica especializada en desórdenes metabólicos. Y bueno, muy interesante todo lo que estamos desarrollando. Y quedó pendiente el tema del ejercicio físico. Hay gente que dice, yo ayuno y tengo miedo de hacer actividad física, ¿me puedo desmayar si estoy ayunando y hago actividad física? ¿Es así? La gente tiene miedo de esto que se llama hipoglucemia, de que me baje el azúcar mientras esté ayunando. En líneas generales, si yo tengo un buen desarrollo de masa muscular, mi masa muscular es mi reserva de energía en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? El músculo, en líneas generales, es el que ayuda a absorber el azúcar en mi sangre. Lo mismo que el glucógeno, que es una parte de decir, que es una porción pequeñita de azúcar que reserva mi hígado, en líneas generales. Si yo tengo un buen desarrollo de masa muscular, hay muchísima gente que entrena con ayuna, ¿verdad? Y no tiene problemas. ¿Pero por qué? Porque tiene una buena masa muscular que le permite sostener su entrenamiento sin ninguna necesidad de comer absolutamente nada. Pero claro, son casos particulares que tenemos que ver con cada paciente. Y hay que ver, porque toda, no quiero decir dieta, ¿cómo podemos decir? Plan de alimentación. Todo plan de alimentación es individual. Exacto. O sea, un plan de alimentación que yo hago no puede serle igual a otra persona y de acuerdo a la edad también varía, ¿no? Normalmente lo que siempre tratamos de ver las características que tiene esa persona, ¿verdad? Los planes son casi todos los mismos, no hay mucha magia. Yo siempre digo, los planes puedes bajar, exacto. Puedes bajar de ChatGPT, de Google. Planes alimenticios vas a encontrar 1.000.000. Casi todos tienen la misma norma. Casi todo es proteína, fibra, grasa saludable y ciertas combinaciones con carbohidratos. Todos son iguales. Podemos hablar de un montón de dieta, la paleo, la dieta. Mira, no te puedo explicar la cantidad de dietas que hay. A nivel mundial, muchísimas. Pero todas tienen la misma consecuencia con respecto a limitar los carbohidratos. Los carbohidratos nos están enfermando. La balanza es importante para bajar de peso, porque muchas veces uno se pesa, sobre todo nosotros las mujeres, que hacemos la misma alimentación quizás toda la semana y nos vamos y nos pesamos y pesamos 400, 500 más y dice, pero ¿qué hice? ¿Por qué 500 más si estoy haciendo lo mismo todos los días? Todo lo que tiene que ver con peso corporal, no todo es grasa. Nosotros tenemos masa muscular, tenemos órganos, tenemos tejido sanguíneo, tenemos muchas cosas, tenemos agua, tenemos retención, es decir, son muchas cosas las que pesan en mi cuerpo. Las mujeres cuando tienen su periodo tienen una mayor retención de agua inclusive, pero eso no hace que yo tenga mayor peso de grasa. Claro que nosotros estamos muy traumados con el peso porque con la balanza. Nos enseñaron, claro, es la balanza, ¿verdad? Yo siempre le digo muchas veces a los pacientes. En el gimnasio se hace turno para la balanza. Exacto, para la balanza, pero la balanza nos ayuda para dar un promedio de algo, ¿verdad? Realmente lo que nosotros, a mí, por lo menos a mí, lo que me interesa en pacientes es su composición física. Por eso siempre hay que traer análisis clínicos, ecografías tiroides, ecografías abdominales, tenemos que tener toda esa información. Yo por lo menos lo que tiene que ver con mi clínica, con respecto a cómo trabajo con los pacientes, yo tengo que ver su composición interna. A mí no me sirve mirarle al iris y decirle esta dieta para vos, ¿verdad? Necesito entender qué tiene ese paciente. Claro que físicamente le puedo ver y veo que tiene una grasa abdominal grande, es un paciente obeso, así, y hay que trabajar también todo esto con el paciente porque no solamente somos cuerpo, también somos mente y también somos conducta. Exacto. Entonces son muchos los factores que tenemos que ver en un paciente, no es solamente la dieta, que es lo que yo siempre hablo. Yo tengo que hablar también de suplementación, de ver cómo está, de cómo maneja su ansiedad, de cómo maneja si hace ayuno, si no hace ayuno, si tiene alguna patología, son muchos factores. Por eso nosotros todo lo que, yo por lo menos todo lo que trabajamos en la parte nutricional somos nutricionistas clínicos que trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con lo que es cuerpo en general. Y después están las especialidades que cada uno tiene, igual que medicina. Convengamos que la grasa pesa más que el músculo pesa más que la grasa. Exacto, también, ¿no? Totalmente, porque la grasa es un poco más liviana, pero ganar masa muscular tampoco es fácil, porque uno no gana así 1 kilo de masa muscular en un mes, no es así. ¿En cuánto tiempo de a gramitos se gana la masa muscular. ¿Y en cuánto tiempo una persona que nunca hizo, por ejemplo, actividad? En 6 meses uno ya puede empezar a notar la diferencia, pero no sirve absolutamente de nada irse al gimnasio si yo no acompaño con una dieta, si yo no acompaño con un buen descanso, si yo no acompaño con agua o por lo menos una buena hidratación.
no sirve. Pues si no seríamos todos delgados y no existiríamos los profesionales de lo que tenemos que trabajar con respecto al peso corporal del paciente y sus patologías. El porcentaje 70-30, 70, sí. De lo que tiene que ver con agua corporal del cuerpo. No, lo que tiene que ver con la dieta y el gimnasio. Claro, nosotros hablamos, yo por lo menos siempre digo que es 80-20. 80, Sí. o sea, 20% nomás el 20% gimnasio. de la actividad física y es 5 veces a la semana. Porque hay estamos mucha hablando, gente que ¿verdad? le ponen toda la garra al gimnasio, Sí, al gimnasio y y no a la no a la dieta. Exacto. Y incluso dicen, voy a ir al gimnasio y listo, entonces puedo comer todo lo que quiero. ¿Habrás escuchado eso? 1000 veces. Y hemos visto también muchas personas que han sido deportistas toda su vida y por ahí en la alimentación si tenían un gasto calórico muy alto, entonces su físico de repente la acompañaba porque entrenaba mucho, soltó la parte deportiva y hoy son obesos. Y le pasa a la mayoría de los deportistas de élite incluso, Exacto, ¿no? sí. Futbolistas. A los que de inicio no Sí. han tenido la nutrición o no han tenido el acompañamiento nutricional. Antes en los 80, 90, 2000 y eso pasaba mucho. Hoy día están obligados. La nutrición va de la mano con todos los deportistas de élite. Tienen que tener un nutricionista. Y es una disciplina que los tiene que acompañar. Exacto. Incluso cuando dejan el deporte. Totalmente, porque es un impacto muy fuerte para el cuerpo y son cambios químicos extremadamente fuertes después de haber tenido una vida de entrenar a tener una obesidad mórbida que muchas veces puede costarle la vida a muchos pacientes. Sí, porque hemos visto muchos rugbyistas, nadadores, futbolistas, que los desconocemos cuando vemos sus fotos de años atrás. Y pasa mucho también que hay gente joven a partir de 40 años que está teniendo trombosis o problemas cardíacos y fallece. Y estamos viendo que es en gente obesa, ¿verdad? Gente que uno no espera, pero la obesidad tiene sus consecuencias. Yo estoy a favor de lo que es la imagen corporal, que uno tiene que amarse, uno tiene que quererse, todo lo que tiene que ver con esto, porque uno tiene que tener la garra de querer lo que uno tiene y lo que yo heredé. Ahora, yo tengo que también tener la posibilidad de mejorar si es que tengo una familia con antecedentes obesos, por ejemplo. Claro. Yo tengo que cambiar mi factor externo. Claro, por los factores genéticos Totalmente. que inciden absolutamente, predisponen a la persona a tener desórdenes metabólicos. Hay que decir que la licenciada es especialista en desórdenes metabólicos, por eso es que hace mucho hincapié en todo esto. Y bueno, y te dejé una preguntita pendiente, Sí. que era si todos podían hacer. En general, el ayuno intermitente se tiene que ver también para ciertas personas. Hay ciertos pacientes que no se les recomienda. Por ejemplo, un diabético no se les recomienda porque hace cetosis. La cetosis puede subir el azúcar y puede tener un problema a nivel metabólico. Pero eso puede ser en un paciente diabético muy mal controlado. En un paciente bien controlado, con el aval del médico, con buena información, con buena educación, puede ayunar sin ningún problema, ¿verdad? Hasta inclusive nosotros bajamos la medicación, inclusive cuando el paciente es ordenado y tiene un muy buen efecto con respecto a bajar un poco la ansiedad con respecto a la comida, porque yo también estoy tomando mucha medicación con respecto a la diabetes para controlar mis niveles glucémicos, pero yo no estoy haciendo dieta, yo no estoy haciendo ejercicio, yo no hago un montón de otras cosas, ¿verdad? Es una cuestión que tiene que ver con la parte cognitiva conductual, ¿verdad? Decimos también que pacientes hipotiroides, especialmente pacientes que tienen un metabolismo muy, muy lento, no es recomendable hacer dieta con ayuno intermitente. Pero hay que especificar los casos, ¿verdad? Hasta inclusive en el cáncer, inclusive en algunos médicos trabajan el ayuno intermitente porque dice que es autorregeneración y tratar de que el cuerpo deje de comer carbohidrato, que es el combustible para la célula cancerígena. Pero hay muchas teorías y hay un montón de cosas, pero todos los casos hay que especificarlos. Lo ideal sería que al tratamiento farmacológico, clínico, que está llevado adelante por profesionales de la medicina tradicional, pueda incorporarse también este sistema alternativo, no solamente de alimentación, sino también el tema de cómo liberarse del estrés, cómo controlar el estrés. Totalmente. Y un montón de cosas que guardan relación con el cáncer, sobre todo. Es que hoy día nosotros ya hablamos en forma interdisciplinaria en lo que tiene que ver con los pacientes, ¿verdad? Porque ese qué sé yo, no puedo decir médico solamente, pero ese todólogo que hace solamente todo, yo siempre digo, no es así. No se puede trabajar con alguien que es todo.
algo vas a hacer mal. No, hay que trabajar en forma interdisciplinaria porque no hay el tiempo para aprender todo, no hay tampoco la teoría. Es decir, tiene que trabajarse en forma interdisciplinaria y hay que hablar entre todo el conjunto de gente, y el paciente también es parte del equipo. Totalmente. Ahora, los adolescentes o las adolescentes que quieren hacer, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿lo pueden hacer? Se puede hacer porque lo que se habla siempre es que el ayuno intermitente estimula la HCG, que es la hormona de crecimiento. Y porque viste que antes, en mi época, en antaño, se decía que las chicas que eran adolescentes, que estaban en etapa de crecimiento, no tenían que incluso hacer dieta. Yo tenía graves problemas con mi mamá porque yo empezaba la dieta y me decía, no tenés que hacer porque estás creciendo, vas a parar de crecer. Lo que siempre... Parece que paré de crecer, pero no por la dieta. No, por la dieta. No, lo que siempre trabajamos nosotros, que el adolescente tiene que tener todos los nutrientes para poder desarrollar su sistema de crecimiento, porque nosotros crecemos 2 veces en la vida, de niño, adolescente y de adolescente adulto. Sí. Lo que tenemos que tratar es que ese adolescente coma los macronutrientes en líneas generales. Hay cierta forma que yo por lo menos en algunos pacientes adolescentes que quieren potenciar su crecimiento, de alguna u otra manera quieren tener algún efecto con respecto a su descenso de peso, trabajamos un poco el ayuno intermitente. Tampoco es un ayuno así extremadamente exigente, pero hacemos algunos toques porque el adolescente hoy día se come demasiado mal. Sí. Estamos con una saturación de comida chatarra que en nuestra época no existía, no había. El tema de tomar gaseosa todos los días en la mesa, eso no era así una vez cada 15 si íbamos a un cumpleaños. Hoy día es todos los días, todos los días de comer hamburguesa, todos los días. Es decir, estamos enfermándonos, y lo peor de todo que nosotros como padres tenemos que mediar este tipo de situaciones, porque uno lo que más quiere, yo por lo menos lo que más amo en esta vida es mi hijo. Cuando se vuelven adultos ya es mucho más difícil tratar de mediar su alimentación, pero por lo menos todo el proceso de crecimiento tiene que tener todas las herramientas. Sí, porque cuando empieza la socialización ya es un poco más difícil. Es casi imposible. Mientras es niño podemos de repente, trabajar. Porque se va un cumpleañito, 2 cumpleañitos, y yo creo que aprenden a tomar gaseosa y a comer, perdón, voy a ser grosera, porquerías, sí, porque son porquerías. Totalmente. Veneno, le digo a mi nieto yo, sí, es veneno, sí. No, poco saludable también le digo, ya le enseñé. Pero te digo, ellos aprenden cuando socializan, en los cumpleaños, en las fiestitas infantiles. Pero es más, vos sabés que nos pasa también, hasta inclusive en guarderías. También. Porque en las guarderías vos te vas, yo por lo menos cuando me iba a las guarderías, lo que llevaban los niños me desesperaba. Yo a mi hijo le ponía cosas sumamente saludables y qué sé yo. Y el resto llevaba cosas que no funcionaban. Es difícil competir con la industria alimentaria, es difícil competir con las costumbres sociales, un montón de cosas. Mucha gente incluso opta por no salir cuando está haciendo dieta o tiene un plan de alimentación diferenciado, porque hasta le da vergüenza irse con un tupper de lechuga o de algo a una cena. Por eso uno tiene que tener todas las opciones. Por eso siempre hablamos de opciones, y que el paciente siempre te llama, te pregunta qué puede hacer acá, qué puede hacer allá, pero hay que darle todas las opciones para que la gente tenga. Claro. Y bueno, tenemos que hacer otro corte brevísimo. Enseguida regresamos. Hoy estamos hablando de ayuno intermitente. Ya regresamos. Regresamos con el tercer bloque ya de Foro Médico, rapidísimo, con la licenciada Silvina Gómez Esgardi, nutricionista clínica especializada en desórdenes metabólicos. Y bueno, otra preguntita que te quiero hacer, así bien clave. Perfecto. ¿El ayuno intermitente rejuvenece? En líneas generales lo que hablamos es autorregeneración. Ajá. Porque vos sos tu material de energía o tu material donde el cuerpo va sacando lo que necesita cuando hay periodos de ayuno. Entonces, mejor que vos mismo no hay. Entonces, lo que hablamos es como una autorregeneración celular, inclusive propia y hecha contigo misma. Entonces, por eso hablamos que el ayuno intermitente ayuda muchísimo a enfermedades inflamatorias, a bajar con respecto a la insulina, que es el tema de manejar ese tema de tener mucha hambre en el día. Ayuda muchísimo a nivel de concentración, porque cuando yo como demasiado azúcar me emboto. Es decir, sinceramente el cerebro es adicto a la glucosa, porque se alimenta de glucosa. Y si yo le doy todo el tiempo azúcar, es como que me vuelvo como un cerebro extremadamente adicto, excitado, adicto, todo el tiempo tengo hambre, y tu nivel de concentración sumamente bajo. Uh-huh. Siempre hablo esto con mis alumnos, con los pacientes que son alumnos.
a la hora de rendir exámenes, eviten los carbohidratos, coman proteína, coman verduras, coman cosas que les ayude a nivel de concentración mucho más alto. Pues si yo como carbohidratos, a la hora estoy buscando qué comer, y el nivel de concentración sumamente disperso. Ya. ¿Qué comemos, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer un plan de ayuno intermitente? Si podemos darle a la gente unos tips. Okay. Por ejemplo, si yo quiero hacer el ayuno, ya dijimos que lo mejor es hacerlo a partir de las 7 de la tarde o 6 de la tarde, cortar hasta el día siguiente. Hacemos de repente, ¿verdad? Lo que siempre queremos que la cena sea temprano. 19:30 tiene que ser el último horario más o menos para comer, ¿verdad? 19:30. Exacto. Ahí yo puedo irme a un desayuno que puede empezar a partir de las 9, 10 de la mañana. De ahí, si yo comía a esa hora, puedo después directamente almorzar a partir de la 1 y hasta inclusive 3 de la tarde sin ningún problema. Puedo hacer un snack o alguna colación que tenga que ver con alguna fruta, yogur, frutos secos inclusive, que vienen muy bien por el tema del omega 3, y sería con un café, una infusión, y después tengo nuevamente mi cena. Entonces nosotros comemos entre 3 a 2 veces al día en líneas generales, dependiendo mucho del tipo de ayuno que está haciendo el paciente, ¿verdad? Lo importante es que cuando yo coma el desayuno tiene que ser proteína. Tiene que ser, puede ser yogur, puede ser queso, puede ser jamón, puede ser huevo, en todas sus versiones, no con fruta, porque la fruta tiene fructosa, una hora después se puede comer fruta, ¿verdad? Pero puede ser con fibra, con semillas, puede ser con frutos secos, variedad de cosas, hay un montón de cosas que yo puedo directamente hacer. Siempre hablo que después de haber comido proteína, una hora después yo puedo comer carbohidratos, como una fruta o un yogur. Vos me decís, por ejemplo, de 7 a 15, comer toda esa cantidad. Los horarios. ¿Y qué pasa con los volúmenes ahí? Claro, porque la gente dice, bueno, puedo comer todo lo que quiero, voy a cerrar mi ventana de ayuno, pero voy a comer a partir que la abro. ¿Entra todo? No. ¿Entra todo o no entra todo? Es lo mismo que cuando estoy haciendo una dieta que no es ayuno intermitente. Aunque yo coma sano y como mucho, igual engordo. Claro. Eso no es así. Yo siempre digo, estás comiendo súper sano, pero estás comiendo de más. Claro, el volumen también engorda, por más que sea proteína, hay que aclarar totalmente. Eso. Normalmente siempre tratamos de que el volumen sea un volumen correcto, no porque yo pueda comer proteína me voy a comer 500 gramos de cerdo, por ejemplo, ¿verdad? Hay que entender que siempre hay que mediar la proteína con fibra, que es todo lo que sería verduras, vegetales, todo eso, y grasa saludable, que es aceite de oliva, aguacate. Sí, claro que es muy caro para mucha gente comer este tipo de cosas, pero si nosotros por lo menos... Yo creo que la industria también alimentaria abusa, porque no podés vender un aguacate 50.000 guaraníes. Totalmente, ¿verdad? Pero hay muchísima gente que tiene en su casa huevo casero, tiene en su casa... Yo a veces inclusive le doy mondongo y todo puedes comer sin ningún problema porque tiene colágeno y es proteína, así... No, miles de cosas hay. ¿El mondongo no te engorda? No, tiene colágeno y tiene proteína. Ah, mira. Sí. Entonces, lo que engorda es que se le pone papa, choclo, arveja, no sé qué, se le pone un montón de carbohidratos a ese guiso. ¿Y cómo preparas? ¿Solamente con verduras? Mondongo con verduras, con morrones, con zucchini, zanahoria, cebolla, curatú. Te queda una cosa espectacular. Lo que pasa es que la gente le pone papa, pan, mandioca, no sé qué. Y ahí está ¿con qué nos satisfacemos? Porque siempre el carbohidrato es el coadyuvante para llenar la panza. Es todo lo contrario. Viste que está como incorporado. Totalmente, eso, por eso no, te pregunto. El carbohidrato no es el que te llena. El que te llena es la proteína, la grasa y la fibra. Esas son las cosas que te llenan. El carbohidrato es el que te da energía, que es otra cosa. No está mal comer carbohidratos, pero las combinaciones son importantes. Siempre hablamos fibra, es decir, proteína, fibra, grasa y después recién el carbohidrato. En todo lo que se habla, por lo menos a nivel mundial, lo último que tiene que ver con alimentación, ese es el orden. Inclusive hablamos, podés comer fruta una hora después de haber comido proteína en la mañana. Entonces, hay mucha gente que se levanta y come fruta, jugo. Yo siempre le digo, fructosa, te estás disparando la insulina de una manera terrorífica. Y no comer fruta tampoco encima de la comida como postre. Y lo ideal sería que por lo menos una hora Hay después. que esperar una hora. Por lo menos una hora. Entonces yo ya voy digiriendo esa proteína, mi estómago está mucho más ocupado porque tarda en digerir la proteína, tarda en digerir el carbohidrato, la fibra, tarda en digerir la grasa, entonces el efecto de la fructosa una hora después no es tan alto, no hace eso que se llama, en inglés se llama spike insulínico, la insulina se dispara de una manera sumamente veloz cuando yo como mucho carbohidrato, especialmente cuando tomo jugo de fruta o como fruta. Entonces yo siempre digo a los pacientes, la fruta se mastica y tiene que ser una hora después de haber comido proteína. Uno tiene hambre cuando hace ayuno intermitente, cuando empieza recién.
por ejemplo, porque el cuerpo se va habituando, pero cuando uno empieza recién y dice, bueno, voy a hacer el ayuno intermitente, están mirando la tele y dicen, bueno, voy a comenzar. Y empieza a ponerle a las 6 de la tarde. ¿Y qué pasa si a las 9 de la noche me estoy muriendo de hambre y no sé qué hacer? Y normalmente siempre pedimos que el paciente coma una gelatina dietética, que es agua con proteínas. Sí, pero corta el ayuno ahí. Cortaría por la proteína, ¿verdad? Pero por lo menos si le cuesta mucho al inicio, sí. ¿Y el agua? Los 3 primeros días cuestan, después ya no cuesta nada. ¿Y solo agua? Solo agua no corta el ayuno, café solo no corta ¿Agua el con ayuno. limón? El limón sí corta. ¿Corta el limón? Corta el limón. Vinagre no corta el ayuno intermitente, el té no corta el ayuno intermitente. Ahora, el endulzante del té, del café, tiene que ser un endulzante que no tenga un efecto sobre la insulina, que puede ser stevia o puede ser alulosa, se llama, que es un edulcorante. ¿Qué pasa con el eritritol? Eritritol. ¿Qué pasa que están? Porque supuestamente Eritritol hace un también es un año edulcorante, o sí. menos. Todo era eritritol. Todo era eritritol. Sí. Y ahora resulta que el eritritol es lo peor. Sí. Te juro que yo estoy más mareada que ya no sé a quién creerle. Es que lo que pasa que no nos dan el tiempo para poder hacer estudios clínicos médicos para saber si es bueno o es malo. Se sale y es como que la industria alimentaria nos come la cabeza, nos come el coco, le digo yo a los pacientes, porque ha pasado con un montón de productos que era lo mejor, y al año se hizo un estudio, resulta ser que no es lo mejor. Entonces, hay que entender de dónde viene la información. Acordémonos que la industria alimentaria es la misma dueña de las farmacéuticas y a ellos en líneas generales les conviene enfermarnos. Basta ver nomás los lugares donde se venden productos alimenticios y al lado ya automáticamente tiene una farmacia. Y algo como eso, ¿verdad? Entonces, asociar. La verdad que somos adultos, hay que leer lo que uno come también, hay que preguntar, hay información en todos lados. Hoy la información está al estirar la mano en línea general. Pero el eritritol no, entonces. El eritritol tiene sus porque están todos los productos dulces. Totalmente, en todos los productos keto, en todos los productos, están un montón de edulcorantes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo, como soy diabética y conozco mucho sobre edulcorantes, antes era que más o menos el edulcorante cáncer. Yo eso lo escuché. Asociadísimo. Yo escuché eso a los 15 años, casi me muero, pues yo decía, Dios mío, yo como edulcorante desde que tengo 10 años y tenía 5 años de diabetes ya en esa época. Y me fui a Estados Unidos y hablé con un bioquímico y me dijo, mira, la cantidad de edulcorante que vos consumís es tan poca que no hace efecto sobre el sistema y vas a tener un cáncer mañana, me dijo. Es decir, vos tenés todo el proceso para metabolizar ese edulcorante e ir sacando del cuerpo, entonces no es un problema. Ahora, si vos te tomás todos los días 5 litros de Coca-Cola dietética, más todo con edulcorante, más 1 litro de cosas, es decir, la cantidad. La suma de todo es lo que hace que se acumule en el cuerpo, no pueda eliminarlo y obviamente ¿qué es lo que pasa también? Casi todo te da cáncer hoy día. Y sí, todo. Casi todo es cáncer, ¿verdad? Es pero yo le digo también, cómo nos estresamos, cómo vivimos, cómo comemos, ¿verdad? Es decir, que tengas cáncer está a la vuelta de la esquina relativamente. Todo, hasta los ¿verdad? desodorantes Todo dice que están asociados, la de radiación, el teléfono axilas. celular, Sí. Dios mío, todo, ¿verdad? Entonces siempre digo yo a los pacientes, pero después también el tema de la mamografía, todas las mujeres aterrorizadas que no podemos hacer mamografía, pero la tomografía es 10 veces peor. Y nos hacemos tomografía cada rato. Tomografía 5 veces al año, ¿verdad? Entonces yo digo, es que hay que mediar y saber, hay que tener mucha información. Mucha información y sobre todo, como digo, vuelvo a decir, la sabiduría tan importante y ser también, escuchar a nuestro cuerpo. Totalmente. Y tratar de volver a lo natural. Yo siempre digo, tratar a lo que hacían nuestras abuelas, a volver a las infusiones, a volver a estar física. A la actividad física, a estar descalzos, a hacer respiraciones profundas, a tomar mucha agua, tomar sol, no tenerle miedo al sol, porque ahora dicen también que los protectores solares también pueden producir cáncer, o sea, de todo, o sea, pero tenemos que volver a lo natural, eso es categórico. Totalmente. Bueno, y vamos a una pausa, una pausa y enseguida, por supuesto, regresamos ya, el bloque final creo que sí, el bloque final, y vamos a ir cerrando este tema tan interesante que realmente nos apasiona, ya regresamos.
regresamos con el último bloque de Foro Médico, hoy hablando de ayuno intermitente con la licenciada Silvina Gómez Garbi. Ella es nutricionista clínica especializada en desórdenes metabólicos y un gusto realmente tenerte. Y bueno, antes de que nos falte el tiempo, porque cuando hablamos, viste que siempre nos falta. A las mujeres es categórico, siempre nos falta el tiempo. Sí. Entonces, decirnos dónde atendés, redes sociales, para que la gente pueda seguirte. Allá tenés la cámara. Yo estoy en Clinic Sana, estoy sobre Pitiantuta 347, mis teléfonos son 0981-631-334 y me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook como Nutri Silvi Gómez. Y tiene contenidos muy interesantes, le digo a la gente, y también elaboración de alimentos incluso, porque trabaja para una cadena de supermercados muy importante, una de las más importantes del país, y bueno, y generalmente está mostrando productos también saludables que cuentan, porque felizmente también la industria alimentaria también hoy está trabajando en productos sanos. Nosotros desarrollamos toda una línea de saludables que está buenísima, cosas para diabéticos, para veganos, es decir, muchísimos productos estamos haciendo. Pues, como siempre digo, no todos somos personas que no tenemos patología, la mayoría tenemos patología y lo ideal sería poder abarcar eso, y tenemos un montón de cosas nuevas y encima otra vez hacemos recetas con cosas que se pueden hacer en casa. Ya, perfecto. Bueno, volviendo ya al ayuno, entonces dijimos que se puede hacer 16, 8, sería una buena opción, 14, podemos ir a, es decir, 24 horas, ¿qué pasa? 24 horas se puede hacer, ¿cada cuánto se podría hacer 24 horas? Y el de 24 horas cuando alguien que está muy entrenado puede ayunar, o sea, hace 32 horas y 42 horas también, es decir, se hace varios días, inclusive 3 días de ayuno se hacía antes, inclusive cuando la gente tomaba solamente agua, es decir, el ayuno intermitente está demonizado, pero es algo que ya era parte de nuestra naturaleza, porque cuando existimos en el planeta no es que teníamos la heladera, podíamos abrir y comíamos, ¿verdad? O podíamos ir a matar a un dinosaurio y comer todos los días, ¿verdad? El ayunar es parte de nuestra dinámica como mamíferos en líneas generales, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que empezar es a limpiar, desintoxicar un poco el sistema, hacer unas cuestiones mucho más ordenadas, tratar de no tener ese impulso con respecto a los carbohidratos, con la insulina, es decir, hay un montón de cosas en líneas generales y hay diferentes tipos de ayunos. Está el de 16-8, está el de 24 horas, es decir, hay un montón de ayunos en general, 14 también, es decir, hay muchos tipos de ayunos. Lo que nosotros tenemos que primero aprender a comer antes de ayunar. Eso es importante también, ¿no? Totalmente. ¿Se tiene que hacer siempre con el apoyo de un profesional? Y lo que yo siempre digo que lo ideal sería que sí, porque yo normalmente siempre pido un análisis clínico completo, porque el paciente ni tiene idea ni dónde están sus vitaminas, ni cómo está su colesterol, no tiene idea. A mí me toca muchísimo que yo siempre le pido todos los análisis clínicos y se asustan. Pero tienen que tener un análisis clínico completo por lo menos una vez al año. Hay cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta. Los nódulos de tiroides que estamos teniendo después del COVID son abismales y encima en gente extremadamente joven. Entonces son cosas que la gente ni se entera. Entonces hay que hacerse controles una vez al año con un buen clínico. Eso hay que traer, hay que leer, hay que mirar, hay que ver imágenes. Yo tengo que ver cómo está esa grasa visceral también, que es terrorífica para muchísima gente la grasa visceral, porque eso termina en un hígado cirrótico a los años. Y si la persona empieza desde los, 20 años con un hígado graso, termina con un hígado cirrótico por lo menos a los 40, 50 años. Son frecuentes también los casos de hígado graso y en gente muy joven, Sumamente joven. Y guarda relación estrecha con la alimentación y el estilo de vida. Y el gasto calórico, sí, totalmente. Totalmente, por eso trabajamos todo el tiempo. Yo le digo, tenés que hacer ecografía, tenés que estar encima, tenés que mirar, vamos a hacer los análisis, vamos a ver la suplementación, es muy importante. Escuché hace muy poquito también en un medio de comunicación una nutricionista hablando en contra del ayuno intermitente, y decía que también se pierden muchos suplementos, muchas vitaminas, que hay gente que tiene que ver si es que lo puede hacer. ¿Cómo estamos con eso? Lo primero que uno siempre tiene que hacer es educarse. Así de simple, es verdad. Pero porque perdemos vitamina, al ayunar perdemos vitamina, me pareció. Pero en un país que no tiene omega 3, por ejemplo, ¿qué vitamina vamos a hablar del omega 3? Que no es parte de nuestra alimentación, es un país cerrado. Nosotros tenemos que recontra mega suplementar a ese paciente o insistir a que coma ciertos nutrientes. Las vitaminas vienen de los alimentos en línea general, la vitamina viene del rayo del sol. Porque yo ayune, no necesariamente voy a tener un déficit vitamínico. Voy a tener un déficit vitamínico si mi alimentación dentro de mi ayuno es un desastre, ¿verdad? Porque hay muchísima gente que ayuna,
pero come un quilombo o come directamente comida sumamente chatarra. Hagas ayuno o no, eso está mal. Ya. Entonces no tiene mucho que ver con que se pierdan esas cosas. Si vos suplementás súper bien, haces una alimentación con buenos macronutrientes, vas viendo el análisis clínico del paciente, qué le falta. ¿Por qué demonizamos algo que hoy día es boga a nivel mundial? A no, nivel mundial, exacto. y lo dicen médicos muy prestigiosos Totalmente. de todo el mundo, y por eso a mí me sorprende cuando veo nutricionistas acá en Paraguay que dicen que no hay que hacer ayuno, que no todos lo pueden. Por ahí ese nutricionista no todos lo pueden hacer, sí, ponele, Cierto. porque puede ser que haya gente que no lo pueda hacer. Totalmente, Pero de que ¿verdad? hace mal, que podría hacer mal, me parece ya un atentado contra la Y hay que la ver verdad. por qué se dice eso, ¿verdad? O por Ujú. quién está patrocinado, o por qué hace ese Sí. tipo de cosas. Yo, por lo menos, que mi escuela es la americana, yo sigo a muchísimos profesionales, científicos, médicos, y hay un científico médico que es espectacular, tiene 89 años, vos le veis, parece de 70, ayuna, hace ejercicio, habla del tema del trabajo mental en adultos mayores, es decir, fascinante es podcast. Yo todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy mirando, porque me actualizo mucho. Claro, el porque tiempo, todo ¿verdad? cambia también, ¿eh? Todo Entonces cambia. uno tiene que estar atento. En nuestra área, por lo menos, Sí. todo el tiempo está cambiando. Por eso yo siempre me voy a la base. La base es el tema científico. Uno de los países donde más invierte en lo que tiene que ver con ciencia es Estados Unidos, Europa. Es decir, son los países líderes a nivel mundial. Brasil un poquitito, Sudamérica un poco, pero sinceramente las bases tienen que ver con afuera. Por eso hay que estudiar, hay que educarse. Claro, ayuno, ejercicio Y descanso. y descanso. Sí. 3 cosas fundamentales. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué Porque sucede con el cuerpo cuando fusionamos todo eso? Primero yo necesito descansar porque el cuerpo tiene que relajarse. Yo tengo que recuperar la energía que invertí. Y aparte de otra cosa, si yo no descanso, yo no duermo, hasta la parte emocional se puede ver afectada y libero una hormona es decir, el cortisol, que me sube muchísimo el azúcar y me estresa, me da hambre también el cortisol, ¿verdad? Porque la insulina se disparó por el estrés en líneas generales, ¿verdad? La alimentación que tenemos que tratar de buscar, una alimentación relativamente equilibrada y antiinflamatoria, porque nosotros estamos hablando hoy inflamación 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué me inflama? Inflama la célula por la forma que estamos comiendo, por la forma que nos estamos estresando, por la forma de que no liberamos el estrés, porque no entrenamos. Entonces, ese sistema se va a enfermar. Va a tener alguna situación metabólica, va a tener alguna particularidad en general, porque también uno elige cómo enfermarse. Esto lo digo siempre a los pacientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo para no enfermarme? ¿Qué estoy comiendo para no enfermarme? ¿Qué estoy tomando para no enfermarme? ¿Me estoy hidratando? ¿Cómo estoy manejando mis emociones? ¿Cómo estoy manejando mi alimentación? Es tan fundamental y es lo que menos hacemos. ¿Y cuáles son los alimentos inflamatorios? Todo lo que tenga que ver con comidas del tipo chatarra, rápidas, hablamos de, por ejemplo, todo lo que sea blanco en general, ¿verdad? Azúcar, harina, hay un montón de papa frita. La dieta que muchas veces, sin darnos cuenta, muchas veces los niños hacen ese tipo de esquemas, ¿verdad? Hay muchísimos edulcorantes que, por ejemplo, sales que son bastante tóxicas para el cuerpo. Así, hay un montón de cosas que tenemos que ver. Hoy día, a nivel mundial, salió que el colorante rojo Eso es nuevo. Se Eso sacó. es nuevo. Pero la mayoría incluso de los suplementos dietarios vienen con eso. Ahora rojo. está porque se hizo un estudio y se vio que ese edulcorante, es decir, que ese colorante, puede afectar muchísimo a muchísimas cuestiones con respecto al cuerpo. Por Dios, bueno, ese tema vamos a dejarlo para otra oportunidad porque, bueno, falta profundizar y faltan más publicaciones también al respecto porque esto es muy reciente, hay que decir. Muchas gracias, Licen. Un gusto realmente tenerte, ¿eh? Siempre Y un siempre placer. aprendemos muchísimo y me encanta porque sos apasionada de lo que haces y bueno, y se nota y lo transmitís y eso también genera confianza en la gente que te escucha y te ve. Un placer. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. También agradezco como siempre a mi cofiel por el estilismo, a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por el tratamiento estético facial y por supuesto a ustedes por acompañarnos como cada jueves de estrenos y también en las repeticiones. Recuerden que todos los programas están en YouTube, también ustedes pueden volver a verlo ahí, poder escuchar nuevamente a los profesionales y por supuesto registrar y agendar alguna cita con ellos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Foro Médico.